eso y más. Vamos a conversar esta mañana con Cristóbal Uneos, director de Data Science and Holster, que ha sido además parte del equipo técnico de esta reforma, así que vamos a aprovechar que lo tenemos aquí. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Claudia? Bien, bien. Y Claudio Alvarado, director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad IES Chile. Muy buenos días a ambos. ¿Tenemos reforma o no? Sí, tenemos reforma, sí. Salió bien de la Comisión de Hacienda, le hicieron buenas modificaciones. A mí me llamó la atención la cantidad de economistas como muy serios, incluso que habían presentado inquietudes bien fuertes, que salieron apoyando este acuerdo. Sí, y, yo creo que una buena señal a medida que se sabe más de la reforma, que la gente se está convenciendo que esto es una buena reforma. Salió en el Senado súper bien, incluso antes de lo esperado, ¿no es cierto? Que el plan original era que se votara mañana en la sala y se vota hoy día con total despacho y por lo tanto mañana podría entrar en la Cámara y eso da un poco más de tiempo para que se discuta bien en la Cámara y esto el viernes debería estar zanjado. Ojalá antes. Si es que no va una mixta. No, por eso. Por eso estoy optimista de que ojalá no vaya una mixta. Se han modificado harto, incluso incorporando algunos comentarios de diputados como anticipándose. Entonces yo creo que ahí había una conversación bastante fluida con todos los sectores y los senadores de oposición y del oficialismo han ayudado a eso en la Comisión de Hacienda. ¿Está de vuelta en la política en los acuerdos, Claudio Alvarado? Hay varias personas varios analistas que han sugerido eso, ¿cierto? Quizás es muy pronto para aseverarlo de modo categórico, pero lo que sí es cierto, me parece a mí, es que al menos en esta reforma en específico ha aflorado una mayor disposición a la convergencia, tanto por parte de la oposición como por parte del oficialismo, y eso tiene que ver en buena medida con los liderazgos que la han empujado. Hay líderes políticos importantes que están intentando que esto resulte, pienso, pero no son los únicos, ¿cierto? La entrevista que daba ayer el senador Coloma, el modo en el que el senador Galilea se ha desplegado para defender y explicar los contenidos de la reforma. Y también es cierto que había una buena disposición de quienes la promueven a nivel del Senado, de parte del Ejecutivo, una buena disposición, digo, para acoger algunos de los comentarios críticos, porque lo hemos comentado también aquí, ¿cierto? Al menos la semana pasada, dentro de quienes han expresado cuestionamiento o dudas respecto a la reforma, uno podría distinguir dos tipos de aproximaciones. Una que tiene más bien que ver con la idea de que la reforma en sí no resulte, una cuestión un poco más gruesa, un poco más partisana incluso se quiere, pero también han aparecido distintos cuestionamientos fundados, con inquietudes de índole técnica bien robusta, al menos plausible, y quienes están empujando la reforma me parece que han mostrado disposición a acoger ese segundo tipo de cuestionamiento, del mismo modo en que se tomó el conjunto de aprehensiones que formuló el Consejo Fiscal Autónomo. Es un buen ejemplo. El Consejo Fiscal Autónomo dijo, mire, aquí si no hacemos esta reforma es grave, estoy resumiendo por supuesto. Sí, estos son los 11 puntos. Claro, si no hacemos esto es grave, pero para que esto funcione hay que corregir varias cosas y bueno, existió una buena disposición a acoger al menos algunos de esos planteamientos. Así que yo diría que la reforma en sí se debiera embarcar y responde a algo de esa lógica de los acuerdos en un nuevo contexto, pero sigue siendo una noticia en desarrollo. Los partidos no se terminan hasta que se terminen. Claro. Yo creo que respecto a la política de los acuerdos, siguiendo un poco la línea, Claudio, como que la política de los acuerdos, está bien, existen las instituciones, ¿no es cierto? Pero al final del día los acuerdos los hacen personas, ¿no es cierto? En el gobierno del presidente Lagos Longueira fue clave, en el gobierno del presidente Elwin fue clave, Manuel Feliu fue clave, ¿no es cierto? Entonces Alejandro Foxley fue clave. Entonces hay ciertos personajes... Claro, había ministros como Edgardo Bellinger en el tiempo de Elwin, ¿no es cierto? Fue un hombre... En Bachelet 1, la reforma previsional, Andrés Velasco fue clave. Entonces yo creo que esos personajes en momentos decisivos han existido. Entonces yo pienso que quizás la reforma que viene ahora, ¿no es cierto?, que todo el mundo va a discutir a partir de marzo, me imagino, es la reforma al sistema político. Entonces ahí, que toca más a los senadores y diputados, ahí la pregunta es, ¿exigen esos personajes claves dentro del Congreso que quieren decir, ya, esto no da para más? Y como decía Claudio, el senador Coloma, el senador Cruzco, que ahora García Ruminó, Felipe Cas, han actuado con una buena disposición, dándose cuenta que esto se necesita ahora. Sí. Yo creo que eso es lo que falta para otra reforma. Y yo agregaría, perdón, Claudia, a propósito de tu pregunta, algo un poquito más de fondo, y es que cuando uno piensa en la política de los acuerdos, que en su momento fue tan denostada que hoy día es tan extrañada, en general los ejemplos que afloran, no son los únicos por supuesto, pero en general los ejemplos que afloran son ejemplos en los cuales ha gobernado la centroizquierda, o hoy día la izquierda, y ha existido una disposición de parte de la oposición de la época. Es más difícil encontrar ejemplos a la inversa, en parte porque la Concertación gobernó muchos años también, desde luego,
Pero al mismo tiempo es difícil porque yo creo que sobre todo en el último tiempo, quienes hoy día están en el gobierno mostraron aún mayor dificultad, particularmente en el caso del segundo gobierno del expresidente Piñera, para encarnar ese tipo de actitudes. Y entonces yo me atrevería a responder de modo categórico: la política de los acuerdos está de vuelta, no solo con más ejemplos bajo este gobierno, al cual no le queda tanto tiempo, sino observando una actuación análoga de parte de la oposición, de la nueva oposición, en un futuro eventual gobierno de centro derecha o derecha. Yo creo que ahí vamos a tener la prueba de fuego si efectivamente volvió la política de los acuerdos, si es que a lo largo de todo el espectro hay disposición a mostrar lo que hoy día muestran Galilea, Coloma y otros actores. Ahora, yo creo que tanto Galilea, que yo creo que fue el primero que se lo escuché, cuando todavía estaba más difícil el acuerdo, que esta reforma previsional no solo tiene que ver con dar una respuesta ahora ya a muchos jubilados de este país y destrabar algo que el sistema político no ha podido, sino que fundamentalmente una señal de que un sistema político que estaba trabado, que no estaba dándole gobernabilidad al otro, se hace cargo de resolver urgencias ciudadanas, porque lo que estamos viendo en la región, en América Latina, es eso, justamente, la distancia de la ciudadanía con los regímenes democráticos, porque no están siendo eficaces para su cotidiano y se quedan como encerrados en su propia dinámica. Este sí podría ser en ese sentido, además de la reforma misma, una señal de que el sistema político tomó conciencia de esa distancia con la ciudadanía. Sí, y también muestra que toda esta crítica de que el sistema político está fracasado es hasta por ahí nomás, ¿no es cierto? Porque aquí se logró un acuerdo con la oposición, ¿no es cierto? La oposición tiene mayoría. El gobierno del presidente Piñera, el gobierno no, la oposición también tenía mayoría y había menos proyectos. Yo recuerdo ¿cómo se llama? La extensión del postnatal, la PGU, ¿no es cierto? El matrimonio igualitario. Ahí también hubo, obviamente el matrimonio igualitario era algo que la centroizquierda quería, ¿no es cierto? Y la PGU hasta cierto punto también. Claro. Pero la oposición la terminó apoyando. Pero yo creo que también el punto es que la única manera de avanzar es que todos tienen que ceder, porque aquí no puede ser una aplanadora, ¿no es cierto? Porque eso no hace que las reformas importantes tengan validación transversal y no cuando llegue el próximo gobierno la vaya a querer modificar. Entonces yo creo que eso también ha jugado un factor clave. No es solamente el contenido, sino también la forma. Sí, es lo y la forma yo creo que fue muy limpia. La tramitación en la Cámara fue accidentada, ¿no es cierto? Pero la conversación en el Senado fue mucho más fluida y se procuró mucho que la forma fuera la... Como que hay más madurez. Puede ser, ¿Ah? sí, puede ser. Como que en ese sentido no quiero decir que sean viejos, sino que no. hay una madurez para entender la política. Hay más carrete. Hay más ¿no es carrete. cierto? Y yo creo que los dos fracasos, Bachelet 2 y Piñera 2, también ayudaron a que dijeron, ya sé que más... Sí, paremos la chacota. Sí. Claudio Alvarado, Cristóbal Neus. Ayer llegó carta, columna de Michelle Bachelet en el diario El País, que es interesante porque planteaba, ¿no es cierto?, que primero las ideas, que yo creo que es un discurso que ella viene dando hace rato, después los acuerdos, planteaba también, ¿no es cierto?, un llamado al progresismo, a su mundo político, de tener un pacto lo más amplio posible de cara a las próximas elecciones. Entonces, primero eso, y segundo, ¿seguirá haciendo carta Bachelet? ¿O solo hace un punto de poner horizonte a un progresismo que se ve bien perdido, no tiene candidato? Claudio. A ver, si Michelle Bachelet quiere descartar de modo categórico y tajante que ella va a ser candidata, ciertamente la columna señala equívoca. Más bien lo que transmite, al menos la duda que deja, y ella lo sabe, por supuesto, con los años de trayectoria con los que cuenta, es que este tipo de apariciones públicas, en el caso de líderes políticos como ella, logran eso, logran sembrar algún tipo de duda respecto a cuál es su posición. Es verdad que no se puede concluir de manera automática que la columna se sigue, que va a haber una candidatura, pero también es cierto que la muestra muy activa y en un contexto en el cual efectivamente lo que hay es un vacío, no hay ni siquiera un líder del oficialismo claramente posicionado, definido, que haya manifestado su disposición a recorrer Chile y que al mismo tiempo tenga algún asidero a nivel ciudadano o en la encuesta, y por tanto yo creo que esa duda se mantiene. Ahora, dicho eso, con independencia de que la columna apunte a reinstalarla a ella de parte de su entorno, o bien a algo distinto, simplemente a mantener viva la narrativa y la épica hasta cierto punto que ella podría insuflar otro candidato, a mí me parece que la columna es un poco curiosa en el siguiente sentido, como que a ratos
le habla a otro país. Ahí me quedó esa sensación leyéndola, con la narrativa esto de que aquí hay un peligro, la ultraderecha y los derechos. Yo no sé si ese mensaje, viéndola a ella o a un candidato que tomara su lugar, digamos, si es que ella no fuera alternativa, yo no sé si eso tiene mucho que ver con lo que hoy día se está discutiendo. En ese sentido, me da la impresión de que si ella quiere colaborar ofreciendo algo así como, mire, yo no soy candidata, pero en verdad estoy a disposición, pongo mi idea al servicio, yo no sé si logra realmente en el fondo del asunto el efecto que ella quiere, porque tengo la impresión de que ha pasado mucha agua bajo el puente entre que esa narrativa en Chile hacía sentido, 2019, digamos, y hoy día. ¿Del líder populista? De que, perdón, pero pasarle la palabra, Sí. pero de que lo que ella hace es como decir, aquí tenemos riesgo de regresión autoritaria de líderes populistas. Lo pongo, claro. Y en eso ese país es real. O sea, toda la la región mejor- tiene riesgos de líderes populistas. Pero y la mejor candidata es Evelyn Matei, las dictaduras latinoamericanas son de izquierda, en Chile los que apoyaron la violencia el 2019 fueron de izquierda, como que no calza mucho con lo que ha hecho su entorno y el país concreto que hoy día, no en el sentido de que no existe en abstracto ese riesgo, sino en el tipo de inquietudes que tiene la ciudadanía y qué le podría pedir izquierda y derecha al respecto. A mí no me persuade, la verdad. Cristóbal, sí que... A ver, yo creo que aquí hay como dos fases o dos mensajes, ¿no es cierto? Ella como que está diciendo, yo lo que interpreto es que ella va a jugar un rol más activo a partir de marzo. Eso no está en discusión, Claro. y eso es lo que yo leo de la columna. Y ella está diciendo algo que para la centroizquierda pareciera ser algo evidente, pero no es evidente: la unidad. Yo no sé si a mí me convence la unidad, porque aquí la diversidad también es relevante, es cosa, mira lo que está pasando en la centro-derecha, pero ella sí está transmitiendo, mira, al otro lado la marea está subiendo, ¿no es cierto? Le fue muy bien en las municipales y por lo tanto la única manera de enfrentar esto es unidos. Yo creo que ella está dejando abierta la puerta a ser candidata, no la está cerrando y está diciendo como, mira, estas son mis condiciones. ¿Cuáles son las ideas por las cuales la centroizquierda quiere volver al poder? Que no las tiene hoy día. No las tiene. La derecha uno podrá decir, mira, no me gustan las ideas, pero las tiene. Las tiene 3 o 4 líneas de fuerza. No ha podido articular un discurso, pero las tiene, ¿no es cierto? Y lo segundo es que si vamos todos juntos, sí, pero separados, no. Entonces yo creo que eso es una señal fuerte, porque en la última elección eso no existió. ¿No es cierto? Nadie quería hacer un pacto con la democracia cristiana, el Frente Amplio estaba en la propia. Entonces Habían veto al PPD. Claro, habían veto al PP. PPD. Entonces ella también le está diciendo a la izquierda, como más izquierda, oye, atinen porque esto nos puede costar caro. Yo estoy de acuerdo con Claudio que esto de la extrema derecha puede ser un poco exagerado, pero yo creo que a veces, como decía Freud, cuando le preguntó a un alumno cómo se hace ciencia, exagera. Ella está como dejando claro, oye, la extrema derecha está subiendo, hay que ir a disputarle los votos. Claro, ahora, esta preocupación de generar la máxima unidad posible en el mundo de la izquierda, centroizquierda, se ve bastante difícil, porque por ahora es como un matrimonio socialismo democrático con es un matrimonio por conveniencia. No sé si se podrá decir así, pero no es un matrimonio con amor. Nunca se amaron, nunca se invitaron a tomar un café. El socialismo democrático fue invitado a la segunda vuelta porque si no Boric no ganaba. O sea, se hablaba de los círculos concéntricos, dejando sí, claro que tenían iban poquito poder. iban a ser los de afuera. Resultó que entró de Carolina Toá y Mario Marcel, que no hay ninguna duda que han sido figuras claves para el gobierno, pero no sin el pataleo de un mundo del Frente Amplio que se siente muy complicado. Entonces, no está difícil la proyección de estos dos mundos. No, o sea, no está fácil, perdón, quiero ojo, decir. y están dejando la democracia cristiana también. Le están diciendo como, oye, unidad un poco más amplia, porque Sí. la democracia cristiana no fue invitada al gobierno y él tampoco quería, ¿no es cierto? Entonces yo creo que aquí como que ella está diciendo, todos importan. Y eso es un cambio bien importante para el Frente Amplio, y yo no sé si el socialismo democrático va a querer eso. Entonces ella le está hablando a los dos mundos. Y eso va a costar tiempo, y no hay mucho tiempo, Sí. porque las candidaturas se inscriben en abril. Yo diría a los tres mundos, porque está el Frente Amplio, está el Socialismo Democrático y está el Partido Comunista. Sí, como que está escindido del Y- Frente Amplio, y ¿no? todos Está tienen- más Sí, en la yo lo estoy propia. hablando como Claro. junto, y quizás Claudio tiene razón, Sí. aquí hay que distinguir Sí. un poco. O sea, Sí. en el fondo, ¿qué es lo que ocurre? Que a la hora de no contar con ningún candidato, ni un solo liderazgo claramente posicionado, empiezan a aparecer dentro de cada uno de estos círculos las fuerzas que empiezan, como se dice coloquialmente, a remar para su lado, digamos. Y entonces, cuando no hay un solo candidato que marque, que sea elocuente, que sea indiscutible, le pueden dar ganas, por decirlo así, a muchas personas. De hecho,
estaba circulando en redes sociales, me parece que estos últimos días, una carta que firmaron un grupo de senadores y diputados de la democracia cristiana pidiendo a Alberto Undurraga que sea candidato presidencial. Bueno, eso por supuesto que hoy día no tiene asidero según las encuestas, pero es un ejemplo más de que cada uno de estos grupos, Socialismo Democrático, el Partido Comunista de Frente Amplio, la DC como algo aparte al Socialismo Democrático, aunque uno pensaría que van a estar cerca, bueno, empieza a buscar qué es lo que hacemos. Y quizá eso también ayuda a entender un poco la columna de Michelle Bachelet si es que ella no quiere ser candidata, porque si ella quiere ser candidata, bueno, ahí lo que dice Cristóbal se entiende muy fácilmente, condición 1, unidad. Pero si es que no quiere ser candidata, quizá ella también está mirando, bueno, en el cuadro electoral adverso que en principio enfrenta el oficialismo, quizás la única manera de tener algo de peso es que exista esa unidad. La pregunta es qué figura podría lograrla si es que no hay nadie que pueda poner sobre la mesa un caudal de votos suficiente como para incentivarla, sabiendo que a nivel de proyectos no es claro que encarnen el mismo proyecto y que, como decía Claudia, si uno mira la historia de los últimos 4 o 5 años, la historia de esos mundos y las relaciones entre sí no ha sido fácil tampoco. Quiero pasar a otro tema, pero solo cuando yo vi la columna de Michelle Bachelet en esa línea como de hacer el llamado a la unidad, dije, no tendría que haber sido el propio presidente Boric el que hiciera este llamado, o que públicamente, porque también... No, te digo al tiro que no. ¿No? Porque uno de sus desafíos de él es que estas dos coaliciones se terminen constituyendo en una, y eso no lo ha logrado en estos 3 años de gobierno. No, yo creo que no habría sido prudente el presidente Boric hablar de unidad. Hablar de unidad porque no va con su historia, ¿no es cierto? Y como decía Claudio, este matrimonio entre el socialismo democrático y el Frente Amplio ha sido como terminar, volver, complejo. Ahora, lo que yo sí creo es que una tercera señal que podría estar dando la presidenta Bachelet es como decir, ya mira, si hay unidad y hay idea, quizás yo no pueda ser la candidata, pero yo puedo empujar a que otros les salga más fácil tirarse a la piscina. Porque hoy día alguien como Carola Toá o otras personas tienen que decir, chuta, yo tengo que salir en marzo, hacer el programa gobierno, lograr la unidad para que juntos salgamos, ¿no es cierto? Y eso en poco tiempo es difícil. Es muy Entonces, difícil. ella quizá está ayudando a como construir las condiciones para que a otro les salga más fácil en presentarse. Me voy a cambiar total. Yo sé que iba a hablar de Sebastián Piñera, pero solo una cosa. Ayer, No, yo no iba a hablar. Previo a eso. Estoy pensando en esta discusión respecto de cuál es el marco en que se está dando la política nacional. Lo que pasó ayer de Gustavo Petro con Donald Trump, yo creo que más allá de lo que pasó, que era bien impactante, cualquier gobierno de América Latina tendría que estar tomando nota respecto de cómo va a ser finalmente, ¿no es cierto?, el approach de Donald Trump en la política exterior y cómo finalmente los aranceles son su arma más potente. Entonces, la discusión de la política nacional debería tener también un poquitito de 3 centímetros más arriba, ¿o no? Claudio, sin lugar a dudas. Fue dura esa discusión con Petro. En el contexto en el que estamos viviendo, voy a parafrasear a un autor español, ¿cierto? Que escribió un libro que se llama La trampa del optimismo, hablando de principios de los años 90, en fin, centrado en la política española, pero de modo más amplio. Bueno, en el mundo se acabó el optimismo, digamos. Hay que ser consciente que estamos en un contexto crispado, no estamos en los años 90, no estamos bajo la narrativa del fin de la historia ni ninguna de esas cosas. Y entonces, en ese contexto nuevo que estamos enfrentando, las dimensiones geopolíticas tienen que estar mucho más presentes que antes. Y yo creo que eso es totalmente cierto para este gobierno, para el que sigue. O sea, uno mira el mundo y el mundo está enredado, el mundo está difícil y los ejemplos sobran, digamos. Entonces, sin lugar a dudas que hay que estar muy atentos a ese tipo de variables. Y lo primero, el punto cero, por así decirlo, de ese estar atento, es que quienes conducen la política exterior sean sumamente prudentes y no actúen de modo impulsivo, sino que de modo sereno. Ayer Óscar Landerreche y algunos otros dirigentes que vienen de la centroizquierda, pero han sido críticos del mundo frente amplista, ponían en redes sociales medio en broma, medio en serio, por favor, no tuiteen, piensen antes de hablar, respiren. Y yo creo que algo de eso... Cuenten hasta 10. Claro, efectivamente. Pero él estaba hablando del segundo piso, no la Cancillería. Supongo, yo también lo leí así, sí, yo también lo leí así. Porque el canciller Van Claveren él es pausado, reflexiona antes y tiene carrete. Y Entonces... cambió la mano, pese a las críticas que ha recibido, yo creo que algunas son fundadas, pero evidentemente cambió la mano respecto a lo que había antes. O sea, con la canciller Urrejola hubo muchísimos problemas que después se empezaron a atenuar una vez que el canciller Van Claveren llegó a Cancillería. Cristóbal. Claro, yo creo que lo de Petro es súper indicativo porque en el fondo Trump está diciendo, mira, yo voy a hacer todo lo posible por lograr mis objetivos. Y si no, te complico tu economía y te puedo desfondar tu economía. Exactamente. Y yo creo que es una señal dura para nosotros. Yo estoy pensando qué pasa si quiere deportar, no sé,
5.000 chilenos, 8.000 chilenos. No, John Miller nos Entonces, decía esta mañana, recordemos que hay venezolanos que tuvieron acá, se les entregó documentos. ¿Y qué pasa si hay 10.000. o ya no sé, 300 Claro. en Estados Unidos que están con documentos chilenos Chileno. porque en algún momento se les dio documentación? Claro. Y llega un avión, pero no con chilenos, sino que con venezolanos Sí. con documentación chilena. ¿Qué hacemos? Claro, ahí lo de Colombia es bueno que haya pasado antes que nos tocara a nosotros. Para hacer que ¿no es sea cierto? indicativo. Para tener una estrategia pensada. Que ojalá que alguien lo esté pensando. Ojalá. Sí. Puede pasar en febrero. Claro, o podría no pasar nunca, pero puede pasar, porque lo que está claro es que hay una ofensiva de parte del gobierno de Donald Trump respecto a la región y de cómo él se va a parar frente a los Sí, demás. pero yo no sé si es la región o son sus objetivos y nos tocó a nosotros primero. Ah, sí, puede ser. Entonces, yo creo que ahí Pero también... hay uno solo que se va a salvar, No, de acuerdo. Javier Milei. Es su amigo, es Sí, parte del claro, club. claro. Pero hay que ver qué pasa con Chile. También es cierto que, siendo bien realista, a Donald Trump no le interesa demasiado Chile. No. con No. lo bueno y malo que eso tiene, digamos, es una realidad. Pi. Yo creo que hoy día quizás No, más tú bueno dices que que no malo. somos, Hoy día que no somos importantes. para Donald Trump me da la impresión que no demasiado. Y dado el contexto latinoamericano, dadas las figuras como Petro, dado para qué decir lo que ocurre en Venezuela, mi impresión es que Chile también podría, como se dice coloquialmente, pasar piola haciendo una política exterior razonable, prudente. Digamos, no es evidente que vamos a estar en su foco por ningún tema en particular. Y en ese sentido, también creo que colaboran algunos elementos básicos que Chile se ha mantenido. Por ejemplo, la condena a Venezuela. Habría que ver cómo te daría Donald Trump a Sí. Boric si es que Gabriel Boric hubiera sido distinto con ese tema. Claro, por ejemplo. pero ojo, lo que decía Claudia, hemos tenido hartos problemas con la visa waiver. No, es Entonces, que en eso sí. Entonces en eso hay sí. indicio de que hay chilenos que se fueron para allá con otras razones usando esta visa waiver y Trump podría decir ya estos 500 de vuelta. Sí. No, sin duda. Entonces eso sí. también... Sí, veía, bueno, varios Estoy de acuerdo cancilleres. contigo, que Chile no es prioridad, pero Tenemos un par de destellos, de flecos claro. que podrían ser. Así es. Y insisto, no se salva nadie. Brasil ayer también, Lula da Silva, al comienzo del día había estado diciendo que no podía ser que Estados Unidos enviara estos aviones como con las personas esposadas, que eso era una indignidad. Entonces también hay un tema con Lula. Lula quiso ser una figura importante de la región, no le resultó. Petro también quiere ser un líder de la izquierda, no le ha resultado. Y el único que le ha resultado ser una figura que trasciende se llama Javier Milei. Sí, es igual, a mí me llamó la atención que Colombia fuera el primer país, no México. Es que México, porque eso me llamó la atención. Claudia Sheinbaum aceptó el avión que venía. Ya. Tomó una posición distinta. Contó hasta 10. Contó hasta 10 y respiró. Ah, ya, eso no bien, sabía. bien habilosa en ese sentido. Así que bueno, nada, estamos a puertas de cumplir un año de la muerte del expresidente Sebastián Piñera, así que nos queda un segundo, un puntito cada uno. ¿Debería tener un monumento, una estatua? Yo encuentro que es un poco apresurado, ¿no? Esa discusión. Yo creo que sí, pero hay que reflexionar, pensar, ¿no es cierto? Darle también un poco de aire. Me llamó la atención lo de la Comisión de Hacienda que pusiera su nombre. Yo podría pensar en otras personas que jugaran un rol igual o más importante. Entonces, no estoy desmereciendo la contribución que él hizo, ¿no es cierto? Pero yo creo que hay que dejar que pase un poco de tiempo. Bien. Sí, quizás sería razonable esperar más tiempo. También es cierto que este mismo tipo de discusiones se va a instalar en el futuro, el día de mañana, cuando otros expresidentes de la República que hoy día están vivos, les toque su minuto de partir. Pero en cualquier caso, a mí me parece que una cosa es plantear lo que dice Cristóbal, ¿cierto? Podemos razonablemente esperar un poco más, dejar que decante un poco más el tiempo. Y otra cosa distinta, que yo creo que es lo que realmente enturbió la discusión, es el tipo de justificaciones que ofreció Paulina Bodanovich, que fueron muy extrañas, a mí me parece, digamos. Así fue súper dura. Claro, porque además eso uno lo habría esperado ni siquiera del Frente Amplio actual, del Frente Amplio en el pasado, porque puesto a ver los claroscuros en materia moral y política, la verdad es que todos los exmandatarios, cual más, cual menos, van a tener sus puntos débiles, pero en el caso del expresidente Piñera, ella es una senadora que dialoga con otros parlamentarios de oposición, que tiene buenas relaciones en principios, que ha articulado cosas en conjunto. Entonces, claro, ella sabe que Sebastián Piñera es un líder relevante para la centro-derecha. Entonces, al hablar de ese modo, obviamente iba a enturbiar el ambiente en un contexto en el que el país parece que demanda lo contrario. Bien. Así que yo diría que esa justificación no fue muy adecuada. Tengo que ir, son 8:57, tenemos que ir cerrando. Cristóbal Uneus, Claudia Alvarado.